Sean benditos todos los que apartan un momento para una reflexión acerca de la palabra del Señor. Es un verdadero gusto. Esta reflexión la hacemos con la mejor intención del mundo, es contribuir a su crecimiento espiritual y a que usted un día disfrute de la vida eterna. Así que, sin más, vamos a rogar al Señor que nos dé sabiduría para nuestra reflexión de hoy y buena voluntad. Oramos. Querido Dios, gracias porque en tu palabra nos has iluminado como si fuera una lámpara, para que nosotros al entenderla podamos ir por el camino correcto. Danos el Espíritu Santo hoy para entenderla y danos la gracia también para incorporarla a nuestra vida. Bendice a cada uno, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Durante el primer siglo de la iglesia cristiana, como ya he comentado antes, esta estuvo sometida a una serie de influencias negativas que pretendían introducir ideas, prácticas, doctrinas que no tenían nada que ver con el verdadero Evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a reflexionar en los primeros 15 versos del capítulo 5 del libro de Gálatas. Así que le invito para que usted abra su Biblia y me acompañe en la lectura y el estudio de este capítulo, que es muy bueno, igual que toda la Biblia, ¿no? Es muy hermoso y es muy iluminador. Y comenzamos entonces en el verso 1, Gálatas capítulo 5 y el verso 1, que dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Y Pablo dice: estad firmes. ¿Estad firmes en qué? Ya en el capítulo 1, en el verso 6, Pablo habló de que había algunos en Galacia que estaban tratando de introducir algunas ideas que no eran concordantes con el Evangelio de Jesucristo. De hecho, Pablo lo llamó un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y claro, teníamos entonces allá ya el anuncio. Entonces ahora Pablo dice: miren, estén firmes en el Evangelio de Jesucristo, como lo llama ahí en el verso 7 del capítulo 1. Y claro, en ese capítulo, en el primer capítulo de Gálatas, Pablo hace entonces la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y luego también lo compara ahí, que era la influencia negativa contra la que él está escribiendo, y lo llama un evangelio de hombres y por hombres. También lo llama un evangelio diferente. ¿Ya? Es interesante porque igual como cuando estudiamos la parte de Colosenses, también en Colosas tenían un problema parecido, ¿no? Y Pablo también lo hizo frente a esto. Y entonces dice el verso: estad firmes. Entonces, firmes es en el Evangelio de Jesucristo, no en un evangelio distinto, ¿no? Y entonces dice, dice: en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis, dice, otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Y entonces aquí lo que necesitamos aprender es qué significa el yugo de servidumbre. Ocurre que durante buena parte de la historia, a través en diferentes religiones, se creyó y se sigue creyendo en algunos todavía hoy, de que a los dioses o al Dios verdadero se le puede sobornar para que nos salve. Es decir, que nosotros podemos comprar la salvación por medio de nuestras obras, por medio del cumplimiento de ceremonias,
por medio de la administración de sacramentos o por medio de la obediencia. Entonces, y claro, eso hace que todas esas cosas se conviertan en ¿qué? Se conviertan en un yugo de servidumbre. Porque al final esa es una obediencia obligada, es una obediencia interesada, es una obediencia, si quieren ustedes llamarlo también, egoísta, porque tiene la mente centrada en lo que yo puedo hacer para ganarme la salvación. Y esto es precisamente es grave, es muy, muy grave. ¿Por qué razón? Por la razón de que al pretender salvarse uno mismo por lo que uno hace, uno está dejando a un lado a Jesucristo, como lo vamos a ver después. Y entonces por eso Pablo dice en el verso 2 del capítulo 5 de Gálatas, que es donde estamos, he aquí, dice, yo Pablo os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y esto aquí ya nos aclara, y claro, desde los capítulos anteriores, y vale la pena recordar, que en este libro, en el libro de Gálatas, el problema de la circuncisión era uno de los temas claves, ¿verdad? En el libro se menciona por lo menos 10 veces. Y entonces, ocurre de que había este partido, al que Pablo llama los judaizantes, que pretendían que para poder ser salvo era necesario circuncidarse. Entonces, Pablo les dice en el verso 2, si la circuncisión salva, entonces Cristo no los aprovecha, dice. Es increíble el pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, si la circuncisión es tu Salvador, entonces estás desechando a Cristo como Salvador. Y este es el peligro precisamente de confiar en nuestras obras. Cuando nosotros confiamos en nuestras obras para salvación, nosotros ocupamos el papel de ser nuestros propios salvadores, ¿no? Y rechazando a Cristo como Salvador. Y eso indiscutiblemente va a terminar ¿en qué? Va a terminar en perdición, va a terminar en condenación. Así que es muy importante. Entonces, de una vez entendamos que no solo en este capítulo, pero en todo el libro de Gálatas, una de las cosas que Pablo está combatiendo es la circuncisión, pero no solo eso, está dejando claras también otras verdades muy importantes. Sigamos en el verso 3. Dice el verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo dice, miren, la ley dice, si ustedes se quieren salvar por el cumplimiento de las cosas que ordena la ley, entonces, dice él, entonces no solo se circunciden, dice. Porque si solo se circuncidan, entonces eso no les sirve de mucho, dice. Tienen que hacer toditito lo demás que la ley dice. Y claro, eso es imposible. Es imposible. Entonces, de una vez, hay que entender que es imposible conseguir la salvación por la observancia de la ley. La ley no fue establecida como medio de salvación. Y precisamente eso es, querer utilizar la ley como medio de salvación es lo que significa verdaderamente el legalismo. Eso es importante, porque a veces se le da esa viñeta a personas que no son legalistas, ¿verdad? Y voy a explicar eso un poquito más adelante.
Pero entendamos esto. Entonces, de nuevo leo el verso 3 y dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare que está obligado a guardar toda la ley. Es imposible, es imposible. Y es imposible pretender que vamos a salvarnos por el cumplimiento de toda la ley. Es imposible. Pero el verso 4 todavía profundiza la inutilidad de ese intento y también lo grave de ese intento. ¿Por qué? Porque el verso 4 del capítulo 5 de Gálatas dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y mis queridos amigos y hermanos, jamás debemos olvidar que la salvación no se obtiene de otra manera, sino como dice en Efesios el capítulo 2, en los versos del 8 al 10, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces, es importante. Y aquí Pablo dice: miren, si ustedes están pretendiendo salvarse por las obras, caen de la gracia, dice. Y si se cae de la gracia, ¿qué quiere decir? Que se cae de la salvación. Que uno está perdido. Que uno está perdido. Entonces, la salvación es imposible de obtenerse por las propias obras, las que sean. Entonces, claro, es querer apartar a Jesucristo y decir: no te necesito, yo me puedo salvar solo, ¿verdad? Es imposible. Así es de que eso es arrogancia, es orgullo. En otras palabras, también es uno ponerse en el lugar que solo le corresponde a Cristo, el de ser Salvador. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces, de nuevo leo el verso 4, que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia, dice, habéis caído. El que cae de la gracia está perdido. Entonces, los intentos de salvarnos por la obediencia, por el cumplimiento de ceremonias, por la administración de sacramentos, por cualquier obra nuestra, por obras de caridad incluso. Muchos creen que al hacer muchas obras de caridad se van a salvar. Esas obras hay que hacerlas, pero no para alcanzar salvación, sino por otras razones. Yo voy a hablar un poquito de eso más adelante, ¿verdad? Entonces, recuérdelo bien, ¿verdad? Los que pretenden justificarse por haciendo cosas, incluso la obediencia, entonces, dice, caen de la gracia. Ahora, el verso 5. El verso 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Claro. Bueno, eso es lo que ya dijimos de Efesios. Pablo dice claramente: mire, este es un asunto de fe. Es por fe que nosotros esperamos la justificación delante del tribunal celestial. Pero no es una fe en cualquier cosa, es la fe en Cristo y solamente en Él, como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Dice que esto es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestra mente y hace en nuestro corazón. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿La esperanza de qué? La esperanza de ser perdonados,
la esperanza de ser transformados, la esperanza de recibir un nuevo corazón, una nueva manera de pensar según la voluntad de Cristo. ¿Está basada en qué? En la fe. Está basada en la fe. Y dice en el verso 6, porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Interesante, porque está repitiendo lo mismo que dijo en el verso anterior, ampliándola un poquito más. Y él dice, bueno, dice, si alguien, porque no debemos olvidar de que precisamente los que estaban tratando de obligar a nuestros hermanos en Galacia y también en Colosas y en varias otras provincias y territorios del imperio eran judíos conversos, entre comillas, que pretendían cristianismo, pero querían obligar a los hermanos a que realizaran ciertas prácticas, y en este caso específicamente era la práctica de la circuncisión. Y entonces Pablo dice, mire, si ustedes están circuncidados, está bien, dice, pero eso no vale. Y si no están circuncidados, es igual, dice. Ninguno tiene más mérito que el otro. El circuncidado no tiene más mérito que el que no está circuncidado, dice. Eso no es lo que vale en nuestra experiencia espiritual, sino dice que lo que vale en nuestra experiencia espiritual es la fe, otra vez, la fe, pero no es una fe de palabra, no es una fe teórica, sino que dice la fe que obra por el amor. Esto es importante, ¿verdad? Porque Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 2 y el verso 17, él dice que la garantía de que una fe es verdadera son las obras que resultan de ella. Y esto es importante, es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque somos salvos por fe, no por las obras. Eso ya debe quedar absolutamente claro, ¿verdad? Somos salvos por fe en Cristo, por la gracia. Pero esa fe tiene que estar respaldada, ¿por qué? Por el testimonio de una vida nueva, por la experiencia de una nueva criatura. Y es por eso que Pablo dice aquí, no, claramente, la fe que obra, dice, por el amor. Y me encanta, porque Pablo pone aquí cuál debe ser la motivación de esas obras. Y ya mencioné yo antes, ¿no?, acerca de las obras de caridad. Es que todo cristiano debe hacer obras de caridad, no para salvarse, sino porque ama al prójimo, porque ama a Dios. Y precisamente como ama a Dios y ama al prójimo, entonces su fe se expresa en ser solidario con el prójimo. Y claro, la solidaridad se puede expresar, se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? A veces compartiendo las bendiciones materiales que Dios nos ha dado a nosotros, a veces dando palabras de ánimo, a veces compartiendo el conocimiento del Evangelio que Dios en su misericordia nos ha dado a nosotros, ¿no? De hecho, compartir esta palabra es un acto de amor por la fe. Es un acto de amor. Si usted recibe, de alguna manera alguien le hace llegar esta reflexión, es porque lo ama a usted, ¿verdad? Porque quiere que usted viva eternamente con el Señor y disfrute de la gloria y de la bienaventuranza de la vida eterna. Entonces, esa es la fe que obra por el amor. Y por eso Santiago en el capítulo 2 y el verso 17 dice que la fe sin obras es muerta.
La fe sin obras es muerta. La fe verdadera es la fe que obedece a Dios por amor, no para conseguir la salvación. Eso debe quedar clarito. Entonces es importante que entendamos el orden correcto de esto, ¿no? La fe, somos salvos por la fe, pero esa fe no es una fe teórica, es una fe que al experimentar el nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas y nos transforma de personas rebeldes, desobedientes, desinteresadas, indiferentes, ¿en qué? En cristianos obedientes, en cristianos que aman al prójimo y aman a Dios sobre todas las cosas. Ahora, en el verso 7 del capítulo 5 dice: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, claro, eso es una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo sabía bien quién los había estorbado. Los que los habían estorbado eran los judaizantes. Entonces, pero él dice, miren, ustedes iban bien en su experiencia espiritual, creyendo por la fe, pero los judaizantes les habían dado tanta, ¿cómo se llama?, palabrerío, que ya los habían, o estaban orientando por un camino que no era. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mis queridos, no debemos depender de lo que alguien dice. Debemos depender de lo que el Señor dice en su palabra. Por eso recuerde bien, y desde acá, de este espacio, siempre el énfasis y la invitación es la palabra del Señor. Estudie la palabra del Señor. Escudriñela. Ese es el alimento que sustenta. Y entonces dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y claro, ¿a cuál verdad se refería Pablo específicamente aquí? En la verdad es de que somos salvos por la gracia de Cristo, no somos salvos por nuestras obras, ¿verdad? Eso debe quedar, y claro, el apóstol lo remacha, debe quedar clarísimo. El problema, y tenemos un problema bastante similar hoy. ¿Por qué? Porque un montón, pero es increíble la cantidad de gente que no ha estudiado la Biblia, que desde chiquito se le ha enseñado a que va a conseguir la salvación si cumple penitencias, si participa en ciertas ceremonias, si le son aplicados ciertos sacramentos, si hace rezos, e incluso hasta se supone, ¿no?, o creen o piensan que una persona que ya se murió le pueden salvar si le rezan. Entonces, claramente no, ¿verdad? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, miren, ustedes corrían bien, dice, pero han sido estorbados para no obedecer a la verdad. La verdad es que solo Cristo salva, y salva por medio de la fe. Al creer en Él, al aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor y como nuestro ejemplo. Esa es la verdad de lo que los Gálatas se estaban apartando. Verso 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces Pablo les está diciendo, miren, eso que les han dicho, dice, de que hay que circuncidarse y hacer otras cosas para salvarse, eso no proviene del que los llama, dice. ¿Y quién era el que los llamaba? Dios. Igual que a usted, igual que a mí. Dios llama a todo ser humano, ¿ya?, a venir a Él. Él dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y dijo también, el que a mí viene, no le echo fuera, ¿verdad? El que a mí viene, no le echo fuera, dice. Entonces, claro, y Pablo dice, miren,
esta idea de querer hacer cosas para salvarse, y en este caso una de esas que estos empujaban, los judaizantes, era la circuncisión. Les dice él, eso no procede de Dios, ese no procede del que os llama, dice. ¿Ve? Ese es un llamado de las tinieblas, eso no proviene de la luz admirable. Y en el verso 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y mis queridos hermanos, mire, este es un pensamiento que debemos tener en cuenta. Bueno, igual todos debemos tenerlo en cuenta, pero ¿qué es lo que esto quiere decir? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo está diciendo, miren, si ustedes aceptan un error, ese error los va a conducir a otros errores. Porque la Biblia, el plan de salvación, es un sistema de verdades. Un sistema es algo en el que hay diferentes partes conectadas, que funcionan juntas. Entonces, usted admite un error, y ese error le va a obligar ¿a qué? A cometer otro error. Y así sucesivamente. De pronto va a tener torcida toda la palabra. Y bueno, resulta evidente que en el mundo hoy hay tantas creencias, pero tantas creencias, que han tenido que ir agregando doctrinas torcidas para justificar las primeras que habían aceptado, y así sucesivamente, ¿no? Por eso es muy importante asegurarnos que en nuestra vida espiritual nos aseguramos de que lo que creemos está basado en la palabra de Dios y no admitir el más mínimo error, ¿verdad? Aparte de que, claro, si nosotros ya sabemos que algo es un error, que algo es una equivocación, entonces no estamos siendo honestos con Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que no le estamos dando a Dios el 100%, que queremos tolerar todavía ahí un porcentaje equivocado, que no es verdad. Y recuerde usted quién es el padre de la mentira, ¿no? El padre del error. Así es de que Pablo dice, cuidadito, no tolere el más pequeño error en su fe, y la Biblia es el escáner, la Biblia es el radar, la Biblia es el instrumento que nos permite identificar los errores. Dice, un poco de levadura, un error que puede parecer pequeño, que puede parecer insignificante. Es increíble, mire, hay gente que le dice a uno, no, dice, pero usted en lo que se fija, eso no es muy importante, ¿verdad? Delante de Dios todo es importante. Mire, con la Biblia es, como dicen algunos, ¿no? Todo o nada. Pues sí. Por eso es que el Santiago también dice, miren, si ustedes dicen, pueden obedecer 9 mandamientos, dice, pero violan uno, ya lo violaron todos, dice, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Pero sigamos entonces con el capítulo 5 de Gálatas, que es donde estamos, y dice el verso 10, yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, más el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. Pablo está diciendo, miren, no crean que va a quedar impune, que va a quedar sin castigo aquel que promueve un evangelio diferente. Un evangelio contaminado con errores que vienen de la tradición, que vienen de las malas interpretaciones, que vienen de los caprichos humanos. Entonces él dice, no, dice, el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea, dice. Es importante, porque
nosotros podemos recibir errores de personas que a veces son respetables, que tienen un estatus dentro de las religiones, ¿no? Un estatus elevados. Podemos recibir eso. Pero Pablo dice, tranquilo, dice, el que os inquieta, el que os quiere desviar del evangelio de Jesucristo para llevarlos por el camino de un evangelio diferente, dice, que es según hombres, que admite errores, ese va a tener que enfrentarse con el juicio, dice. Eso no va a quedar impune y a mí me gusta, pues, porque dice quien quiera que sea. Porque ante el tribunal divino ahí no hay favoritos. Ahí no hay favoritos. A decir, no, pero es que este es tal y tenía tal cargo. Nada. Ahí todos iguales. Quien quiera que sea, dice Pablo. Y entonces dice el verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, dice, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué Pablo dice eso? Este es uno de los versos que a mí me costó entender. Porque Pablo dice ese, bueno, y si yo predico la circuncisión, dice, ¿por qué sí sufro persecución todavía? Entonces, voy a explicar qué es. Ocurre que los judaizantes, los que querían obligar a los hermanos a que se circuncidaran, ellos le decían a los hermanos que Pablo predicaba esto. Que Pablo predicaba esto, y entonces Pablo los desafía y les dice, miren, si yo, porque Pablo era perseguido por los mismos judíos. Los que más problemas le dieron a Pablo fueron los mismos judíos. Los judíos lo perseguían. Y lo perseguían precisamente porque decían que Pablo había desechado todas esas cosas por medio de las cuales ellos querían salvarse. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿cómo es eso que ustedes me están acusando? Que yo predico la circuncisión, y entonces, ¿por qué me siguen persiguiendo? Dice. O sea, que Pablo fuera perseguido era la evidencia de que Pablo no estaba predicando eso. Pero los judaizantes decían que sí para engañar a los hermanos, ¿verdad? Para utilizar el prestigio de Pablo como apóstol para que los hermanos les creyeran que se debían circuncidar. Así que esta es la explicación de este verso. Y dice el verso 12, otro texto que también es interesante, ¿no? y que merece también una explicacióncita para entenderlo, porque no se entiende así de entrada, es el verso 12. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Y esto qué es? Bueno, miren, ¿qué era lo que pasaba? Pablo está diciendo, si ellos creen que la salvación, si ellos creen que la justicia de Dios, la santidad, se obtiene por medio de la circuncisión, entonces dice que no solo se circunciden, sino que se corten todo lo que quieran, dice. Y Pablo dice esto porque Pablo tiene en mente lo que ocurría en algunas religiones paganas. Fíjese que, por ejemplo, los consagrados a la religión de la diosa Cibeles de Anatolia. Anatolia es la parte asiática de Turquía. Esa era Anatolia, ¿no? Entonces ahí se adoraba una diosa que se llamaba Cibeles, y los consagrados a Cibeles eran castrados, ¿verdad? Eso no solo se circuncidaban, sino que... Entonces Pablo está diciendo, si ustedes creen, dice, que por circuncidarse ganan más méritos delante de Dios, entonces no solo se circunciden, dice, sino que también hagan más que eso. A eso se refiere cuando dice, bueno, dice él que se mutilen, dice, ¿verdad? Así es de que ojalá, dice, se mutilasen los que os perturban.
Pablo está diciendo, bueno, dice, si estos hacen eso, entonces sería bueno que también hicieran lo otro, dice. Y claro, es una ironía, ¿no? Porque Pablo está comparando aquí a los judaizantes con los religiosos paganos, ¿verdad? Les está diciendo, estos confían en la carne, estos están apartados del Evangelio de Jesucristo, esto no es un acto de fe, ¿ve? Y, como ya dijo antes, han caído de la gracia. Y en el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, veámoslo. Vosotros, hermanos, dice, al recibir a Cristo por la fe, habéis sido llamados a libertad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir a ser libre de eso, de estar queriendo y pensando de que las obras me van a salvar y estar angustiado por hacer esas obras, por cumplir esas cosas y todo eso. No, dice, ¿verdad? Pero también ¿a qué? A libertad del pecado, a libertad del odio, a libertad de ¿qué? Del dominio de Satanás. Vosotros, dice, vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Y fíjese que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Claro, cuando conocemos la verdad preciosa de que nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, al quitar de en medio el acta de condenación que teníamos y clavarla en la cruz. Al hacer eso, dice que ya nosotros estamos libres. Al conocer esa verdad preciosa, ¿no? Y conoceréis la verdad, dice, y entonces ya no estamos confiando en que nuestra salvación depende de nuestras pobres obras, que nunca serán suficientes y por las cuales es imposible salvarse. Hemos sido llamados ¿a qué? A esa libertad, a la libertad que da el conocimiento y la aceptación de la verdad. Pero Pablo hace una advertencia, que es indiscutiblemente necesario tenerla en cuenta. Dice Pablo, a libertad habéis sido llamados, pero dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ay, y mis queridos hermanos, mire, da tristeza en realidad. ¿Por qué? Porque por un lado hay unos queriendo salvarse por sus propias obras, pobrecitos, porque mientras no comprendan la verdad, simple y sencillamente están perdiendo el tiempo y sufriendo, ¿verdad? Por querer cumplir y todo eso, no lo van a lograr, es imposible, eso no lo puede salvar. Eso es un extremo. Pero está el otro extremo, en donde hay algunos que, pretendiendo ser libres, que dice que convierten en esa libertad, dice, en ocasión, usan esa libertad como ocasión para la carne. Entonces ahora el otro extremo es este, ¿no? Es que dicen, bueno, si yo ya soy salvo por la fe, por lo tanto, no importa lo que yo haga, entonces yo ya soy salvo. Pablo dice, miren, no usen la libertad como ocasión para la carne. Aquel que es dominado por la carne, entonces en realidad no ha recibido, la gracia de Dios no ha sido efectiva en su vida. Porque la gracia transforma, la gracia nos hace nacer de nuevo, la gracia nos hace nuevas criaturas. ¿Y ahora qué? Nos ha transformado. ¿De qué? De personas rebeldes, carnales, desobedientes, en nuevas criaturas que hacen todo para la gloria de Dios, que son obedientes, que aman al prójimo, que aman a Dios sobre todas las cosas. No personas hipócritas que dicen que han sido salvos por la fe, pero
su vida es carnal, desobediente, es libertina, ¿verdad? Eso, una vida, un testimonio de esos, desacredita y dice: mi fe no es auténtica, mi fe es falsa. Y bueno, este es el caso de bastantes, y era el caso de mucha gente en el tiempo de Jesús. El Señor Jesucristo le llamó a algunos sepulcros blanqueados. Ellos pretendían ser los mejores delante de Dios. Sin embargo, Jesús les dijo: no, les dijo, ¿verdad? No lo son, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque la gracia, cuando es recibida, transforma. No solo me perdona, pero la gracia me convierte. Ese es el nuevo nacimiento. Es una transformación de la mente, del corazón. Es un milagro, es un milagro. Es un milagro que Dios hace cuando nosotros se lo permitimos, cuando nosotros se lo pedimos. Y Dios está ansioso de querer hacerlo. Entonces, claro, recuérdelo bien. Dice: hermanos, miren, dice, a libertad habéis sido llamados, dice, ¿verdad? Y la verdad os hará libres, dice el Señor Jesús, ¿no? Pero Pablo dice: pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. No se justifiquen, no tomen como excusa: yo ya creía, soy salvo y entonces ahora puedo hacer lo que me da la gana. No, Señor. Porque el que ha recibido a Cristo de verdad como su Señor, Él ya no hace lo que le da la gana, hace lo que le da la gana a Dios. ¿Entiende eso? Ha sido convertido, no ha sido transformado. Y entonces Pablo dice luego: si no, dice, servíos por amor los unos a otros. Claro, ¿verdad? Es que el que ha recibido la gracia, su corazón ha sido transformado. Y entonces ahora el amor de Cristo está ahí. Y ahora ama a Dios sobre todas las cosas. Y ahora ama al prójimo. Ama al prójimo. No porque el prójimo lo merezca. Porque ciertamente, como dicen algunos, que hacen broma con esto, que dicen: es que algunos no colaboran para que uno los ame, dice. Pero el Señor dijo: no, miren, es que amen hasta a sus enemigos, dice. Oren por ellos. Y entonces, claro, pero eso solo es posible cuando ese milagro maravilloso del nuevo nacimiento ha ocurrido, cuando la gracia ha sido efectiva, ¿no? Entonces, solo entonces eso ocurre. Y es interesante por qué razón. Porque, y aquí quiero retomar lo que mencioné al inicio, en donde mencionaba de que por las obras de caridad nadie se salva, pero las obras de caridad llegan a formar parte de la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el amor que ahora llena su corazón le hace sentir solidaridad, compasión, ¿verdad? Y le motiva a ayudar al prójimo en lo que pueda, ¿no? En lo que esté dentro de su posibilidad, le motiva. Entonces, las obras de caridad tienen su lugar, pero son el fruto de una vida transformada, de un corazón nuevo, de ser una nueva criatura, de que la gracia de Cristo haya hecho en nosotros la conversión. O sea, el que ha recibido la gracia, ese va a tener el deseo de hacer las obras de amor que pueda, ¿verdad? Que son de diferentes tipos, ¿no? Luego dice en el verso 14, en el capítulo 5 de Gálatas, que es donde estamos, en el verso 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mis queridos, es que, miren, el amor es el centro de todo, es el motor de todo. Y por eso es que Pablo dice: miren, si ustedes aman a Dios sobre todas las cosas y aman al prójimo, entonces
por añadidura, dice, van a estar cumpliendo lo que la ley dice, por añadidura. ¿Por qué? Si es que el que ama a Dios, ese no va a tener ídolos, no va a tomar su nombre en vano, ¿ve? No va no va a hacer, no va a desobedecer a Dios porque lo ama, porque reconoce su autoridad. Y no le va a mentir, no le va a robar, no lo va a maltratar, no le va a querer quitar lo que tiene porque lo codicia, ¿verdad? Entonces por eso es que Pablo dice, es que miren, dice, el que toda la ley en solo esta palabra se cumple, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, no me diga que ama al prójimo si usted le miente. No me diga que ama a Dios si usted tiene sus ídolos por ahí, ¿verdad? Y entonces, así es. Y esto es totalmente concordante con lo que el Señor Jesucristo dijo allá en San Juan 14:15, ¿no? Él dijo, miren, si me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos, dice. Porque ese es el motivo legítimo de la observancia de los mandamientos, ¿verdad? Es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y aquí quiero hacer una aclaración muy particular y es la siguiente. Bueno, a nosotros, los adventistas del séptimo día, hay bastante gente que nos acusa de legalistas. Porque dice que nosotros enseñamos que que debemos cumplir toda la ley para ser salvos. Déjeme decirle que eso, si le dijeron eso, le mintieron. Puede ser que alguien piense eso y si lo piensa podrá ser por dos razones. Una es porque él en realidad no conoce lo que nosotros creemos. Y dos, puede ser porque conociéndolo ya él tiene malicia, ¿verdad? Y le voy a aclarar bien esto. Nosotros los adventistas del séptimo día en ningún momento enseñamos ni creemos que la salvación se obtiene por la obediencia a los 10 mandamientos. No es así. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa es nuestra creencia. La salvación es por lo que Cristo hizo, ¿verdad? Pero es nuestra creencia también que el amor es el motivo de obedecer a Dios. Por lo que Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y el apóstol Juan dice allá en sus epístolas, aquel que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso, dice, ¿verdad? Entonces no, es el amor, es porque amamos a Dios sobre todas las cosas, es porque amamos al prójimo. Por eso es porque hemos experimentado un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que quede bien claro que habrán legalistas, pero esa no es nuestra posición. El legalista es aquel que piensa que por guardar la ley se va a salvar. Esa no es nuestra enseñanza, porque nosotros lo que pretendemos y queremos compartir con todo el mundo es que la palabra de Dios es la autoridad, es que la palabra del Señor es la verdad completa, ¿verdad? Y la verdad completa es que somos salvos por medio de la fe. Y la fe que obra es la fe que obedece, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahora, Pablo termina esta sección en el verso 15 diciendo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no consumáis unos a otros. Y entonces de entrada uno dice, pero ¿y Pablo? ¿Y esto por qué? Y tiene una explicación bien lógica, ¿no? Ocurre de que los judaizantes que querían obligar a los hermanos a que se circuncidaran y que cumplieran otras cosas de esta ley que ya estaban abolidas, pues. Entonces, surge de que cuando hay estas roces de ideas encontradas, de ideas contrarias, se forman partidos. Y unos critican a otros. Y unos vienen y calumnian a otros. Y se entra en un conflicto, en un debate. Eso estaba pasando aquí. Los que estaban del lado de la circuncisión, entonces veían mal y querían presionar a los otros para que los otros aceptaran esas ideas equivocadas. Y aquellos condenaban a estos, ¿verdad?
porque esto y lo otro. Y aquí hay una cosa muy importante, es la siguiente. Miren, la religión no se puede imponer a la fuerza. Y por eso es que Dios, nunca fue la voluntad de Dios que la iglesia y el Estado estuvieran juntos. Tienen que estar separados. Porque cuando el Estado y la iglesia están juntos, la iglesia utiliza al Estado para obligar una religión por la ley, por la fuerza. Eso ha pasado a través de la historia. En Roma, en Inglaterra, en las colonias, en Estados Unidos. Eso pasó. Y bueno, tristemente también eso está profetizado que va a volver de nuevo. Es en Apocalipsis 13. Entonces, no. Según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, la religión no debe obligarse. Y por lo tanto, si unos creían en la circuncisión, debían de dejar en paz a los otros. Y aquellos, si estos creen, también dejarlos en paz. No estarse peleando, porque por eso dice Pablo, y son palabras bien fuertes, ¿no? Porque dice, si os mordéis y os coméis. O sea, y claro, a veces cuando se caldean los ánimos, surgen palabras ofensivas, palabras discriminatorias. Eso no se debe permitir. Y entonces, la actitud del verdadero cristiano es esta. Es, si alguien nos permite, nosotros debemos compartir lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, si alguien no nos quiere oír, está bien, no vamos a ser sus enemigos. Y si alguien nos oye, pero dice, sí, está bien, pero yo creo otra cosa, tampoco vamos a ser sus enemigos. O sea, alguien puede creer totalmente lo contrario de lo que nosotros creemos, de lo que yo creo. Pero si yo soy cristiano, yo no me voy a volver su enemigo, no le voy a desear mal. No, simple y sencillamente voy a seguir tratándolo bien, siendo su amigo. Si necesita ayuda, a darle la ayuda que necesita, ¿verdad? Y compartir buenos momentos, pero si él quiere perseverar en lo que, según la Biblia, es un error, esa es su decisión. Dios nos dio libre albedrío. La religión no se impone a la fuerza, ¿verdad? Ojalá todo el mundo aceptara la verdad como está en la Biblia. Ese es nuestro deseo. Y claro, aquellos que permiten que se les comparta esto, es un privilegio, ¿no? Y es una bendición. Y ojalá que la recibiesen con amor, ¿verdad? Y que alcancen la vida eterna, que es la voluntad de Dios. Pero si no lo hacen, bueno, es su decisión. Es su decisión. Pero eso no nos va a convertir en enemigos, en pleito, porque eso era lo que pasaba aquí. Los unos y los otros estaban empleitados, y Pablo dice, miren, si ustedes se comen y se muerden, dice, tengan cuidado, porque así lo que van a hacer es destruirse, dice. Eso no debe ocurrir. Así es de que aquí tenemos, para resumir, para finalizar, puntos clave que son importantes. Uno, la salvación no se puede conseguir por medio de la obediencia, por medio del cumplimiento de ceremonias, por medio de las obras de caridad, ni por medio de sacramentos. Solo se puede conseguir como un regalo de parte de Dios por medio de la fe en Cristo. Esa es una. 2. La verdadera fe va a producir obediencia. 3. Puede ser que alguien tenga sus propias ideas allá, muy distintas de las nuestras, muy distintas de lo que la Biblia dice, pero ese hecho no debe convertirnos en nuestros enemigos. Debemos ser tolerantes, ¿verdad? Y respetar la libertad que Dios ha dado a cada uno. Allá, en el momento del juicio, entonces cada quien le va a responder a Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser amables, corteses, amantes con todo el mundo, no independientemente de sus ideologías. Y si nos ofenden, perdonarlos, ¿verdad? Y si nos maltratan, perdonarlos. Esas son como los puntos claves más importantes, ¿verdad? De esto. Y claro, también aquí agregar una cosita, ¿no? Mire, a veces estos capítulos y estos pasajes de Gálatas se utilizan para decir que la ley de Dios, los mandamientos de Dios han sido invalidados. En ningún momento eso, todo lo que hemos estudiado dice eso. No.
El Señor nos dio los mandamientos para que fueran una guía para la vida del cristiano convertido. No es para el inconverso, porque el inconverso no puede, porque es carnal. Eso le dice Romanos 7, ¿verdad? Pero es para que nosotros, amando a Dios sobre todas las cosas, entonces ahora entendamos que el amor se vuelve práctico con esa guía, ¿verdad? Y ya no es un yugo de esclavitud. Que Dios nos ayude para que, entendiendo estas verdades, podamos disfrutar de nuestra vida cristiana hoy y de la vida eterna a partir de la segunda venida. Que el Señor le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la Biblia, porque ciertamente es una lámpara que ilumina nuestro camino. Bendice, Señor, a todos, por favor. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén.